Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hola, muy buenos días a todos. Hoy tengo el gustazo de tener conmigo a un empresario, escritor y formador que está revolucionando las redes sociales con su método lector voraz, con el que enseña a otras personas la lectura de alto rendimiento. Leer un libro de al menos 300 páginas en nada más y nada menos que 50 minutos. Jesús Onrubia, buenos días. Hola, muy buenos días, Miriam. ¿Qué tal? Un placer estar aquí contigo. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al podcast. La verdad que yo cuando vi tu perfil en redes sociales me llamó muchísimo la atención. Me encanta todo lo original, lo diferente, y creo que las redes sociales como que nos están brindando la oportunidad de entrar en contacto con nuevos modelos de negocio. Hay muchos trabajos que están desapareciendo, otros muchos que están surgiendo nuevos. Y cuando vi que tú te hacías de alguna manera de tu pasión, que puede ser un poco la lectura, tu propósito, dije, jolín, qué guay, ¿no? Qué historia de desarrollo personal más increíble hay detrás de esta persona, ¿no? Y la verdad que por eso me llamaste muchísimo la atención y quería darte voz aquí en este podcast para que la gente escuche un poco, pues eso, cuál es tu historia de desarrollo personal y en qué momento surge todo esto. Bueno, pues así es. Encontrar el propósito, algo que se pregunta mucho la gente, cómo conseguirlo. Yo lo había escuchado muchas veces y desde los 19 años tomé una decisión en mi vida y es, en la primera empresa en la que trabajé era de ventas y vi a personas ganar muchísimo dinero al mes. Y yo decía, espera, esto no es lo que a mí me habían contado. A mí me habían dicho que la única forma era buscarte, sacarte una carrera, estudiar, buscar un trabajo fijo, opositar y toda tu vida con el mismo trabajo, ganar un sueldo X. Y vi que no, que había más maneras, ¿no? Entonces, en ese momento, yo no había estudiado nunca, porque me había dedicado siempre al fútbol, y con 19 años tomé una decisión. Dije, mira, no sé muy bien lo que quiero. Bueno, muy bien no tengo ni la más remota idea, pero sí tengo muy claro lo que no quiero. Y lo que no quiero es precisamente lo que me habían contado. Yo no quería un trabajo fijo, un horario, un jefe, nada. Entonces dije, no sé el tiempo que me va a llevar, pero voy a dedicar el resto de mi vida a buscar algo, a encontrar ese algo que sea para mí, que sienta que no estoy trabajando, ¿no? Entonces, sin saberlo, estaba en busca de ese propósito, pero sin tener ni idea. Pero decidí que aunque me llevara a la tumba sin haberlo encontrado, por lo menos habría tenido sentido mi vida. El no conformarme con lo primero que me viniera o con algo que no iba conmigo. Así que así empecé a leer algunos libros de desarrollo personal, a hacer algún curso, cogí cualquier trabajo que tenía que coger porque tenía que vivir, pero en mi mente sabía que ese no era el final, ¿no? Y bueno, pues fueron pasando los años, con 28 años empecé a tener, pues mi primera oportunidad en el mundo de los negocios, en el mundo de la noche, de los bares, las discotecas, y rápidamente empezaron a ir las cosas muy bien. Pero habían pasado 9 años. 9 años desde que yo había tomado esa decisión y en esos 9 años no tuve un puñetero resultado. Mi madre, mi gente decía, ya está el de los pájaros en la cabeza, céntrate, sácate el acceso a la universidad, una oposición, lo típico. Y yo no, yo seguía, no tenía ni idea de qué iba a pasar, pero yo tenía muy claro que ese no era mi camino. Y con 28 años empezaron a suceder cosas, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante porque ¿estás dispuesto o dispuesta a pasar 9 años sin un puñetero resultado y que nadie te baje de tu moto, de la que tú has decidido? Entonces ahí lanzaría esa pregunta. En 2 años y medio generé muchísimo dinero, monté 13 negocios, pero conforme los monté, se fue todo al garete. ¿Por qué? Porque tenía mucha actitud que había ido acumulando de esos años y de, venga, algo va a aparecer en mi vida, pero no tenía nada de aptitud, de preparación. No venía del mundo de los negocios, ni familia de negocios, ni de dinero, entonces no tenía conocimientos suficientes para mantener aquellos 13 negocios que había montado con tanta actitud. Y pasó lo inevitable, que fue que lo perdí todo y me endeudé en 1 millón de euros. Imagínate
endeudarte en 1.000.000 de euros en una ciudad pequeñita donde todo el mundo me conoce, todo el mundo quería hacer negocios conmigo, quería estar cerca de mí, y pasé de eso a sentirme poco más que un desterrado, no quería salir a la calle, tenía que seguir saliendo porque tenía que tratar de salvar aquella situación. Y pasé pues 1 año y medio muy, muy jodido, donde llegué a pensar en varias ocasiones en quitarme la vida, y porque no veía salida por ningún lado. Hasta que un amigo me mandó un link, vi un vídeo, me inspiró, dije, wow, aquí hay algo que yo no estaba haciendo bien, no estaba preparado. Fue de uno de mis primeros mentores, Sergio Fernández, de Instituto Pensamiento Positivo, escritor, conferencista, y ahí me di cuenta que tenía que prepararme, que necesitaba aptitudes. Entonces me prometí, fue otro clic mental en mi vida, en 2015, donde me prometí que iba a dedicar el resto de mis días a ser una mejor versión de mí mismo, tanto en lo personal como en lo profesional, y que iba a formarme, a contratar a mentores, a leer todo lo que pudiera para alcanzarlo. Empecé el máster de emprendedores con Sergio Fernández y él nos inculcó que él leía un libro a la semana y nos mandó una lista que teníamos que leer, una serie de libros, 50 libros durante todo el curso, y ahí es donde yo cogí el gusto por la lectura. Yo nunca había estudiado, nunca había leído a ese ritmo, ¿no? De un libro por semana, todos los días. Empecé a levantarme a las 6 de la mañana. Y cuando fueron pasando varias semanas, yo empecé a cogerle el gusto. Me encantaba leer, porque sentí varias cosas. La primera, es obvio que leemos para coger conocimiento, para aprender algo. Pero más allá, yo venía de 1 año y medio muy mal, ¿vale? Donde había pensado incluso en quitarme la vida, y el hecho de empezar a leer, yo notaba como que mis días empezaban de una manera distinta. Salía a la calle con muchísima más energía, salía más enfocado. ¿En qué? Enfocado en poner solución a mis problemas, no estar todo el día amargado, en la queja, llorando. No, soluciones. Es una decisión que había tomado. Así que me enamoré de la lectura. Y unas semanas más tarde, uno de los profesores del máster, Juan Carlos Cubeiro, que es también escritor, comentaba que él se leía un libro al día. Y en ese momento a mí me explotó la cabeza porque decía, espera. O sea, que si yo leyendo un libro a la semana me estoy sintiendo como me estoy sintiendo, estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo, ¿qué no va a pasar el día que consiga hacerlo un libro al día? Y dije, mira, no tengo ni la más remota idea de cómo lo hace esta persona, no trabajará, y aún así me parece asombroso leerse un libro al día, pero yo algún día lo voy a conseguir. Y fue 2 años más tarde cuando conocí a mi mentora, Nora Beltrán, que me enseñó a leer un libro en 1 hora, y ahí empecé un libro diario. Actualmente llevo más de 1.100 libros. Empecé con mi canal de YouTube, donde colgaba esos resúmenes de los libros que me leía cada día, y yo compartía eso porque era como parte de mi propio aprendizaje, para yo terminar de integrar esa información del libro. Pero ¿qué pasó? Que a los 2 meses de estar colgando los vídeos, la gente empezó a pedirme que les enseñara a leer como yo lo hacía. Y yo decía, no, si es que yo no enseño, yo lo hago, pero no enseño. Y les mandaba a mi maestra, les recomendaba a mi maestra. Pero muchísima gente decía, no, es que yo quiero que me enseñes tú, Jesús, yo quiero que me enseñes tú. Y yo no quería. No, yo no. ¿Por qué? Porque no me sentía capaz de hacerlo, no me sentía merecedor de poder enseñar a nadie, a alguien que no tenía una carrera, que no tenía estudios. ¿Cómo iba a enseñar yo a alguien a leer rápido, no? Pero lo cierto es que lo estaba haciendo. Si sabía cómo hacerlo, lo estaba haciendo cada día. Y había estudiado mucho sobre lectura rápida, sobre el cerebro. Y fue a finales del 2019 cuando ya, la gente me escribía y me decía, Jesús, por favor, ponle precio. Quiero que me enseñes. Y a finales del 2019, pues, tomé acción, decidí enfrentarme a esos miedos, porque al final no era otra cosa que miedo, no quería ver lo que la vida me estaba deparando. Y era pues un poquito eso que tú decías, ¿no? Ese propósito que la vida me estaba marcando y me estaba diciendo, que es por aquí, tío, déjate ya de esconderte. Y así nació todo, resumidamente. Pues la verdad que has dicho un montón de cosas interesantes. Pues eso, hablabas de mentores, que al final qué importante también contar con las personas correctas en tu vida en cada momento. Al final el maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿no?
Luego también el tema de la actitud, de la aptitud, de formarte. Y en este sentido, imagino que también ha tenido mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, el libro que escribiste, El poder de la incomodidad, si no me equivoco. ¿Y qué relación tiene todo esto también con el club de las 4 de la mañana, ¿no? Del que tanto hablas en redes sociales? Porque al final imagino que esto es un proceso, ¿no? Y que qué importante los hábitos del día a día, las pequeñas cositas que te ayudan a lograr, pues eso, finalmente tus metas y tus objetivos más grandes, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo es un día a día en tu vida. Cuéntanos un poco en qué momento surge todo esto de levantarte a las 4 de la mañana y cuánto te da de sí la vida para todo lo que tienes que hacer. Pues mira, muy bien has dicho, todo es un proceso. Yo en 2015, en mi vida me había levantado antes de las 7:30, las 8, quitado en algunas ocasiones que estuve trabajando en una fábrica de sillas, de cuchillos y entraba así a las 5 o las 6 de la mañana, pero de normal eso de madrugar era impensable para mí. Entonces, cuando hago el máster, pues empezamos a leer un libro por semana y yo me propongo levantarme a las 6 de la mañana. Entonces, levantaba a las 6 de la mañana y leía una media de 1 hora y media al día. Yo tardaba en leerme un libro esa semana, 1 hora y media, pues entre 11 horas, 12 horas por libro le dedicaba para leer. Y había semanas que ni siquiera llegaba a terminármelos, según el grosor que tenía, ¿no? Entonces, ese era mi nivel de lectura, que es bajísimo, eso es muy bajo. Pero bueno, empecé a las 6 de la mañana. Al año y medio así, que ya había leído bastantes libros, ya había visto el tema de madrugar más, aprovechar esas horas, decidí pasar a las 5 y me empecé a poner a las 5. Y ya en mí rondaba esta parte de la incomodidad, de exigirme más a mí mismo y de ir siempre un pasito más allá. ¿Y qué pasó? Pues que a otro año y medio después, un amigo me manda un link de una charla TED de alguien que decía los beneficios de por qué levantarse a las 4:30. Y ahí hablaba, pues, que los grandes empresarios, la gente de éxito, pues, se levantaba cada vez antes para aprovechar esas horas, que eran más productivas y demás. Entonces yo terminé de ver ese vídeo y le contesté a mi amigo y le dije, eres un poquito cabroncete. Digo, porque ahora ya sabes lo que va a pasar. Y desde ese momento decidí empezar a levantarme a las 4 de la mañana, a ponerme más incómodo todavía, porque sentía que a las 5 ya es como lo tenía integrado como un hábito y me resultaba cómodo, ¿no? Era solo. Entonces yo quería ponerme incómodo, quería que mi mente tratara de convencerme de que no, ¿vale? Porque sabía que entonces... Yo siempre digo que el poder de la incomodidad es, la mente te dice que para allá, pues yo hago todo lo contrario. ¿Por qué? Porque sé que tu mente lo que quiere es el placer inmediato, aquí y ahora. Pero el placer inmediato no te da la felicidad a largo plazo. Y precisamente el poder de la incomodidad va de esto. Te pones incómodo hoy, ¿vale? Hackeas tu mente y no le haces caso. Y esto va a hacer que en esa incomodidad continua, cuando te acostumbras y amas la incomodidad, a largo plazo te da felicidad. Entonces, apostamos por felicidad en vez de placer inmediato. Y así es como ese proceso de las 4 de la mañana. Entonces, a las 4 de la mañana, ¿qué hago yo? Pues yo hago mis respiraciones, hago mi ducha fría, hago mi lectura, hago meditación y hago deporte. Son 4 horas en las cuales yo trabajo en mí mismo. Y esto es un concepto que es págate a ti primero. Cuando tú te pagas a ti primero, y en este sentido tiene que ver, cuando dediques esas horas a cosas que te llenen el alma, que te hagan sentir bien, tus días van a ser totalmente distintos. Mucha gente me dice que si me levanto a las 4 de la mañana tengo que ir todo el día como un zombie por ahí. Y es todo lo contrario, porque a mí nadie me obliga, lo hago desde el ser, porque quiero hacerlo, lo siento. Y entonces tengo muchísima más energía que cualquier persona que se levante a las 7, 7:30, a las 8. Y la gente me dice, ¿cómo puedo hacer para levantarme a las 4 de la mañana como tú? Y yo le digo, ¿por qué te quieres levantar? ¿Para qué te quieres levantar? ¿A qué hora te levantas? Si te levantas a las 7:30, a las 8 o a las 7, no tiene ningún sentido que pases de golpe a las 4. Yo no lo hice y no recomiendo a nadie hacerlo. Primero tienes que tener muy claro por qué y para qué. Y que sea para disfrutar. Como lo hagas desde la resistencia, te va a resultar muy, muy, muy complicado implementar ese hábito. No quiere decir que imposible, pero sí muy difícil. ¿Vale? Entonces, como decías, es un proceso.
Sí, me alegro un montón de que digas todo esto. Tiene mucho que ver también con la filosofía estoica, ¿no? Y cada vez más gente la está llevando a la práctica. Y me parece interesante decirlo porque yo creo que no es casual, ¿no? Si al final funciona, no quiere decir que le vaya a funcionar a todo el mundo, pero sí me parece importante, pues, dar altavoz a personas que llevan a cabo este tipo de prácticas y que al final todo está relacionado, pues eso, con un buen descanso, una buena alimentación. Y lo que tú dices, porque el hecho de levantarte a las 6 o a las 4 o a las 5 de la mañana no implica que vayas como un zombie siempre y cuando pues duermas tus horas y aproveches, ¿no? El tiempo que estás en eso. Entonces, también qué importante. Ahora me venía a la cabeza, ¿no? Siguiendo un poco lo del método de los 50 minutos, claro, habrá gente que diga, bueno, ¿yo realmente para qué quiero esto? ¿En qué me puede ayudar? ¿En qué no? Si yo lo que quiero es leer plácidamente un libro en la hamaca de la playa o en mi cama tranquilamente, ¿qué dicen los alumnos que han pasado por tus manos? ¿Cómo les ha podido ayudar este método en concreto? Bueno, pues aquí te diría que dos cosas. Primero, método lector voraz, la diferencia con la lectura tradicional, la gran diferencia, yo siempre hago una comparación. Con la lectura tradicional es como si fuéramos en bicicleta. Como tú decías, me apetece leer en una hamaca, en la cama, en el sofá, relajadamente, para disfrutar de esa lectura. Bien, tú vas paseando, es como si fueras paseando por el campo. Bien. Lector voraz es como si fuéramos en un Ferrari. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que el de la bicicleta nunca va a poder ir a la velocidad del Ferrari. Pero el Ferrari siempre podrá ir paseando cuando lo desee. Pero un lector voraz, la lectura del lector voraz, no es una lectura de disfrute como tenemos entendido, supuestamente, que es el disfrute de esa lectura que me tumbo en la hamaca y demás. Es una lectura de alto rendimiento, de aprendizaje para absorber cuanta más información en menos tiempo. Es la gran diferencia. Entonces, un lector voraz siempre va a poder decidir, ahora hago lectura de esto y ahora me relajo porque estoy en la hamaca de la playa, como tú decías. Pero también te digo que los lectores voraces que hacen el curso no vuelven a leer como tradicionalmente. ¿Vale? Yo no he vuelto a leer tradicionalmente. O sea, es que no me sale. O sea, es que aunque quiera, no me sale. Porque entrenamos los ojos, diferentes ejercicios, una manera totalmente distinta de leer a como nos han enseñado. Entonces, es que aunque quieres, o sea, aunque quisieras ir en esa bicicleta, no te sale. O sea, es que es totalmente distinto. Es algo que te cambia por completo el concepto de la lectura. Sí, yo creo que aquí hay como dos conceptos, ¿no? Estaría el leer un poco por placer, a lo mejor para esa gente que lo quiere hacer de manera distendida, tranquilamente, sin mirar las horas pasar. Y yo creo que en vuestro caso lo que ofrecéis es un punto muy positivo para gente que quiera acumular conocimiento lo más rápido posible, ¿no? Que al final se convierten en máquinas en su negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que también vendéis tiempo más en un momento como el actual, en el que vivimos un poco, pues eso, con un montón de obligaciones, no llegamos a todo lo que tenemos que hacer y en este sentido me parece interesante. Y aquí también un poco cómo lo hacéis para retener, porque a mí muchas veces me pasa que eso, que me termino un libro, luego ya se me olvida un poco el autor, el título, digo, madre mía, a ver, ¿esto de qué iba exactamente? Digo, qué difícil. Bueno, esto es una más. O sea, nosotros con Lector Voraz aprendemos a leer ese libro en 50 minutos, pero no es solo eso. Es que aumentamos hasta en un 80% la retención y comprensión del texto. Los tres grandes problemas que las personas tenemos con la lectura tradicional es, sentimos que vamos muy lentos, ¿vale? Entonces, por eso, pues muchas veces dices, joder, leer, es que tela. Cuando no es esa lectura de disfrute, cuando tengo que aprender algo y veo que no fluye la cosa, que voy muy lento, pues es jodido. Que no retienes toda la información que te gustaría y que no comprendes todo lo que quisieras. Estas tres cosas es un denominador común prácticamente en todas las personas, en diferentes niveles y grados, pero es común.
Entonces, con lector voraz no es solo que vas a leer más rápido, es que vas a retener hasta un 80% más y a comprender mucho mejor, porque te enseñamos a cómo hacerlo. ¿Qué utilizamos? Pues utilizamos tema de mapas mentales y algunas otras herramientas que enseño en los cursos que precisamente lo que hacen es eso, aumentar esa retención. ¿Por qué? Porque la pirámide del aprendizaje, con lo que menos aprendemos, con lo que menos retención tenemos, es con la lectura, que tan solo retenemos un 10% de la información. Y con lector voraz aumentamos hasta un 80%. Sí, también aquí qué importante, ¿no? El poder de los pequeños hábitos, porque supongo que tú, igual que yo, habremos escuchado a mucha gente decir, no, es que a mí no me gusta leer. Y es como, bueno, a lo mejor no has dado con un libro, ¿no? Todavía, porque la gente yo creo que empieza pues mucho por novela, que ahí es cuando hablamos un poco, pues cuando quieres distendirte y estar tranquilo, pues a lo mejor te lees una novela, pero hay muchos libros hoy en día de, pues eso, especializados en diferentes materias y en este sentido también se me venía a la cabeza el tema de pues los niños, ¿no? No sé cuál es tu opinión. Muchas veces cuando en el colegio nos mandan leer clásicos, claro, Pío Baroja, aquí La Celestina, El Quijote, yo entiendo por una parte que es importante porque es cultura, pero claro, a un niño de 13 años, meterle eso encima en castellano antiguo, ¿cómo crees tú que influye eso a la hora de que luego le cojan un poco de tirria a esto de la lectura? La primera razón o las primeras razones por las que nos resulta tedioso y aburrido leer es por lo que te decía, porque sentimos que vamos lentos, que no retenemos y que no comprendemos. Entonces esto hace que la lectura se nos haga tediosa, que veamos que no fluye, es que no me da, o sea, y siento que no me estoy comprendiendo y estoy volviendo atrás en el texto y esto no avanza, y esto no avanza. Eso es lo primero. Pero, ¿cuánta razón tienes con lo que dices? Yo siempre digo que leas aquello que te guste, aquello que te inspire, aquello que te haga aprender algo que puedas implementar en tu vida. Entonces, pues yo lanzaría esa pregunta. ¿No sería más interesante dejar que los alumnos empezaran leyendo temáticas que les interesara y alternar con alguna otra lectura para el tema de la cultura y demás, por supuesto, pero ¿no sería más interesante motivar, incentivar a los niños a que lean sobre cosas que les motiven? Seguramente cambiaría bastante el concepto, pero el sistema está así. Sí, y luego también un poco las neuronas espejo, ¿no? Que al final reflejas un poco lo que eres y muchos padres a veces también se quejan de que sus hijos no leen, pero ellos tampoco tocan un libro. Entonces, bueno, al final es un poco educativo y estás transmitiendo de alguna manera un mensaje u otro, ¿no? Y el tema también de eso, de los pequeños hábitos, volvemos a lo mismo, porque es que muchas veces las personas, venga, voy a empezar a leer y me voy a leer un libro. Bueno, a lo mejor tienes que empezar por intentar leerte 10 páginas al día, ¿no? Y esas 10 páginas al día, al cabo de la semana, son X páginas y al cabo del año es como empezar desde poquito, ¿no? Sí, mira, eso... ¿Has visto cómo voy directamente, eh? Este libro va sobre esto que estás diciendo. Un pequeño paso. Yo cuando lo compré, porque me lo habían recomendado, dije, pero ¿por qué hacen este libro tan pequeño? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué coñazo? Tan pequeño, ¿no? Y cuando terminé de leerlo, entendí. Y tiene que ver con esto que comentas. ¿Cómo implementar esos hábitos? Cualquier hábito en la vida. En este caso, la lectura. No te tienes que poner, siempre se ha recomendado, yo siempre he leído y he escuchado a muchos mentores, mínimo lee media hora al día. Lee media hora al día porque te hará sentir distinto, ¿no? Pero si no tienes el hábito, yo siempre digo, ¿media hora? ¿No puedes? ¿20 minutos? ¿15 minutos? ¿10 minutos? ¿Una hoja? ¿Un párrafo? Ábrelo y lee algo. Te puedo asegurar que si tú haces una página, un párrafo cada día, va a ser distinto. Va a ser distinto. Y lo que te viene a decir es un pequeño paso. Haz un pequeño paso. Negocia con tu mente, siempre te va, como decíamos, a tratar de convencer de que no hagas esos nuevos hábitos. Y de lo que se trata es, mira qué acción mínima te propones y que vas a cumplir. Que vas a cumplir porque cuando tu mente te diga no lo hagas, vas a decir, vete a pasear. Porque va a ser tan ridículo que lo vas a hacer. Ejemplo.
quiero hacer deporte. Quiero ponerme en forma, pero solo de pensar ir al gimnasio o de salir a correr media hora o 20 minutos me da... ¡Puah! Pues, ¿qué te parece si empiezas por hacer una flexión? Una flexión al día. ¿Serías capaz de hacer una flexión cada día? ¿Tendrías excusa? ¿Te pondrías una excusa para no hacerlo? Si no eres capaz ni siquiera de hacer una flexión al día, vamos, apaga y vámonos. Pero entonces, este es lo que nos quiere decir ese pequeño paso. Implementa ese pequeño paso con el que no negociarías. Y entonces lo haces. ¿Y sabes qué pasa en esto de los hábitos cuando empiezas así, con los pequeños pasos? Que vas a hacer esa flexión. Ya has roto esa inercia. Y raro va a ser el día que solo hagas una flexión. Una vez que ya has hecho una, seguramente hagas 2, 3, 4, 5, 10, las que seas capaz de hacer. Y ya has roto esa inercia. Ahora, no estás obligado o obligada a hacer más, pero sí has negociado contigo mismo hacer esa mínima. Entonces, con la lectura, igual, un párrafo. Joder, no vas a poder coger cada día un párrafo, este cuadrito. ¿No? Algo te vas a llevar, seguro. Pero es muy probable que leas esto y digas, me interesa, voy a seguir. Y leas un poquito más y pongas de tiempo. Pero nunca voy a leer menos de ese párrafo. Esto es un concepto que para mí fue un regalo. Sí, totalmente de acuerdo, el paso a paso. Y luego no sé si también hay algún tipo de hábito lector que tú recomiendes, ¿no? Pues lo típico de a primera hora de la mañana o dejarlo para lo último antes de acostarte, en algún lugar específico de la casa. No sé, cuéntanos. Bueno, en cuanto al horario, pues ahí lo dejaría un poco a elección de la persona y que probara dónde rinde más, dónde siente que se concentra más y mejor. Porque estamos personas que somos más alondras y otros que son más búho. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno tiene que encontrar su horario idóneo donde siente que fluye más. Sí es cierto que mucha gente dice, no, es que cuando leo me da sueño. Digo, claro. Y entonces le pregunto, ¿dónde lees? En la cama. Ah, vale. O sea, llevas toda tu vida yéndote a la cama a esas horas a dormir. ¿Qué mensaje crees que le estás lanzando a tu cerebro? Cuando tu mente entra en la habitación, ¿en modo crees que se pone? A partir de una hora determinada, ¿en qué modo crees que se pone? Entonces, es inevitable que tengas tumbado. O sea, es que te va a dar sueño sí o sí. Por lo tanto, yo recomiendo tener lo que es el santuario de lectura. En este caso, esta es mi habitación de estudio y de lectura. Y cuando yo entro por la puerta, pasa lo mismo con el dormitorio. Que mi mente sabe dónde viene. Si puedes disponer una habitación, si no en una mesa, un rincón, donde tú elijas. Y luego, pues, hay que estar sentado, con la espalda recta, cómodo, cómoda, pero hay que estar sentado. Y yo utilizaría un atril. Un atril va a ser algo, ahora tengo el ordenador aquí encima, que lo que va a hacer es que el libro, en vez de estar apoyado en la mesa, así, que lo que haríamos es estar así, estaríamos forzando las cervicales, va a tener una inclinación de 45 grados más o menos y voy a leer cómodamente, estaría así, ¿vale? Entonces, simplemente esto ya te va a mejorar en tu rendimiento. Y luego, bueno, vosotros no lo veis, pero detrás de él hay un montón de libros. Yo no sé qué haces con todos ellos. Has dicho que has leído más de 1000, ¿no? Pero ¿dónde los metes? Más de 1100. Bueno, muchos me desaparecieron porque fui dejándolos y luego la gente no te los devuelve. Ahora sí que ya los estoy guardando porque, bueno, tengo en mente y me hace ilusión pues terminar montando una cafetería con una estantería enorme donde la gente pueda ir y disfrutar de los libros y leerlos allí y por eso los estoy guardando. Bueno, Jesús, pues yo me he preparado aquí un cuestionario del lector con unas preguntillas, así nos inspiras igual y nos das recomendaciones. Así que, ¿te apetece que lo hagamos? Dale. Venga, vale, pues vamos a ver. Primera pregunta. Si solo pudieras salvar 2 libros de tu biblioteca particular, ¿cuáles serían? Maestría del amor de Miguel Ruiz. ¿Me has dicho 2?
Maestría del amor y cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Un libro que hayas leído varias veces. Cómo ganar amigos e influir en las personas. Piense y hágase rico. Bueno, ha habido muchos que he repetido, ¿no? El poder contra la fuerza, bueno, muchos. Y es que recomiendo siempre, comparto mi experiencia. Yo siempre digo que un libro que te ha gustado, cuando lo he leído, pues 1 año y medio, 2 años, 3 años después, me ha seguido encantando, pero ha tenido un mensaje distinto. Y eso tiene que ver con que las personas vamos evolucionando y cuando entramos en este mundo que vamos leyendo y nos enfocamos en crecer y en evolucionar, pues cuando tú relees esos libros que te han gustado, tu nivel de conciencia está en otro nivel y esa información que estás leyendo tiene como otros mensajes. Eres capaz de percibir mensajes en los libros que ese año antes, 2 años antes, no viste, porque no estabas en ese momento. Sí, totalmente de acuerdo. Parando un poco el cuestionario, me viene a la cabeza que muchas veces yo compro libros sabiendo que no estoy en el momento de leerlos porque no es mi momento, pero los tengo para posteriores ocasiones. Y la gente me dice, pero ¿por qué los compras ahora? No sé, es como mentalmente la sensación de que igual luego se me olvida, entonces necesito tenerlo, pero sé que no es mi momento. No sé si soy yo un bicho raro o esto es algo que pasa. Sí, esto pasa. Yo no con ese concepto, pero sí es cierto que yo cuando hay un libro que sé que me interesa o porque lo he visto en otro libro, referenciado y demás, yo inmediatamente lo compro. Entonces yo tengo mi lista en cola de libros por leer. Entonces sí que voy leyendo y me voy dejando un poco, no tengo orden, quiero decir, yo llego, tengo mis libros ahí por leer y cada mañana pues, ¡pum!, el que me inspira, ¡bum!, este. O a lo mejor por una temática que en ese momento me viene bien o lo que sea, pero normalmente es por instinto. Me vibra y ese te cojo. Mira, al hilo de lo que estás comentando, otra pregunta. ¿Un libro por vez o varios al mismo tiempo? ¿Qué recomiendas? Yo un libro por vez. Bueno, es que siendo lector voraz es que no puede ser de otra forma. Lo leo en 50 minutos. Claro, yo es que tengo, por ejemplo, 4 o 5 al mismo tiempo. Entonces digo, no sé si esto me dispersa o no. Se lo voy a preguntar a Jesús. Aquí encontrarás opiniones de todo tipo. Yo siempre digo que cada uno haga lo que le salga de las narices. Como dicen mis alumnos, lo que le salga el plátano. Porque si para ti funciona y tiene sentido y te hace que estar con varios libros, pues te haga que todo sea como más dinámico, es estupendo. O sea, aquí de lo que se trata, volvemos a lo de la escuela. ¿Por qué tiene que ser de una manera determinada? Yo soy totalmente distinto a ti. Y lo que a mí me funcione no tiene por qué funcionarte a ti. O ya no funcionar, sino que tú sientas que no te va bien el leerme un libro y ya está, sino que a ti te gusta tener diferentes temáticas y te hace que tu mente esté más dinámica. Es tu plátano, es tu vida, es tu libro, es tu tiempo. Haz lo que te salga de las narices. ¿A quién le importa? Solo tiene que tener sentido para ti. Totalmente. Bueno, ¿y qué estás leyendo ahora, Jesús? Pues ahora hoy estoy estos días trabajando en mi tercer libro, El poder de la acción, y hoy todavía no he leído. Hoy estoy desarrollando ese tercer libro. ¿Y un libro que no hayas terminado de leer, que haya sido un poco infumable, por decirlo así? Muchos. No te sabría decir a alguno concreto, pero muchos, ¿eh? Y digo esto, o sea, ¿por qué te tienes que terminar un libro? Tenemos esa falsa creencia de que, si empiezo un libro tengo que terminarlo. Volvemos a lo mismo. Es tu tiempo, es tu libro, es tu vida, tú verás si estás dispuesto o dispuesta a meter, y voy a mencionar basura. No quiere decir que ese libro sea malo o no. Quiere decir que para ti no tiene sentido. Si no lo estás disfrutando, si no te gusta, joder, déjalo, apárcalo. Yo esto lo diría como, vamos, haz lo que quieras, pero si estás dispuesta a perder tu tiempo con algo que no te está llenando, para mí no tiene ningún sentido. Vorazmente, imagínate con la lectura tradicional. La media para leerlos un libro ahí fuera
con la lectura tradicional está entre 7 y 9 horas de media. Yo tardaba 12. Entonces, imagínate a ese ritmo de 12 horas, si hubiera tenido que terminar libros que no me estaban vibrando, que no iban conmigo. ¿Y un mal hábito lector? Mira, te digo uno mío, un mal hábito lector que yo tengo para cuando llegan las vacaciones hay que irse a la playa. Yo soy la típica que mete 5 libros en la que luego no me leo ni uno, pero yo meto los 5. Yo siempre voy, ¿sabes? O sea, sobreestimando mi tiempo. Qué bueno. Bueno, yo, con lo que te he dicho de la postura, del atril, la cama, pues malos hábitos, eso te está restando. O sea, leer tumbado, vas a leer infinitamente más lento que si lees sentado con diferentes posturas, herramientas, como el atril, bueno, pues utilización de guía, hay diferentes cosas para hacer que tus momentos de lectura sean más productivos. Para no perderte, ¿qué usas? Marca páginas, un boli. Yo soy de las que usa cualquier cosa que tenga por ahí, un ticket de la compra, una pinza, lo que sea. Bueno, para no perderme, yo utilizo la guía. Yo entiendo que para no perderte te refieres a cuando cierras el libro y vuelves a leer. Claro, es que yo eso no lo hago, porque es que, ¿vale? Yo lo empiezo y lo termino. Pero alguna ocasión, por lo que sea, he tenido que dejar el libro a medias, pues yo me dejo mi guía en medio y ya está. Y tengo el libro preparado para otro ratito. ¿Y quién te inspira para que te recomienden libros? Porque esto me ha pasado muchas veces, ahora ya más o menos sé a quién pedir consejo, pero antes era una cosa que me traía mucho de cabeza. Bueno, yo ya ha llegado un momento y que llevo sintiendo pues ya varios meses que ya no tengo ese afán por ese libro diario, ¿vale? Porque ya trato de ser cada vez más selectivo y lo que sí hago es estudiar sobre temáticas que me interesan, ¿no? Y entonces yo me voy apoyando en que cada libro te va mandando referencias de otros libros. Entonces, si es temática que a mí me interesa, pues allá que voy. Hay libros que luego, pues sí, contienen cosas que te interesan y otros, bueno, pues esto no, pero es la manera que yo tengo de guiarme. Luego, a través de mentores y demás, pues te van soltando por ahí, pues este libro, y vas tirando un poco así. Pero te diría que sobre todo de los mismos libros. Los libros me llevan a más libros. Y algo que mis alumnos siempre me dicen, quiero hacer tu curso porque tengo una pila de libros que no soy capaz de bajarla. Digo, vale. Digo, bueno, vas a hacer el curso, vas a aprender a leer mucho más rápido, pero esa pila va a seguir estando ahí. ¿Por qué? Por esto. Porque leemos más rápido, leemos más libros, en esos libros te recomiendan más libros y la pila siempre está ahí. Pero por lo menos tendrás la sensación de que tu ritmo de lectura está siendo brutal. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Al final la bibliografía de cada libro te lleva a más libros y por ahí te puedes guiar un poco y al final siempre es que es el este de nunca acabar. Siempre hay más, siempre hay más. Y curioso porque cuanto más lees, yo creo que menos sabes, por decirlo así, ¿no? Es como, jolín, es como la utopía, ¿no? Está ahí en el horizonte, pero nunca la llegas a alcanzar. Siempre digo esto, digo que cuanto más leo, más ignorante me siento. Porque de cada libro aprendes cosas distintas, ves temáticas que no dominas, por supuesto, ni llegaremos a dominar todo, porque hay muchísima literatura. Entonces, bueno, pues, pero eso para mí me confirma que estoy en el camino, en esa promesa que me hice a mí mismo de ser más y mejor cada día, tanto personal como profesionalmente. Entonces, si yo sintiera que ya lo sé todo y dejara de leer porque dejo de leer, bueno, ya lo sé todo, no tengo nada más que aprender, para mí ese es el principio de la muerte, del crecimiento, tanto a nivel personal como empresarial. Las personas como las empresas no estamos en un momento en el que estemos, no, ya está, ya ha llegado. No, las empresas y las personas estamos o creciendo o muriendo, creciendo o muriendo. Y yo he decidido estar creciendo constantemente. Y no sentir que todo lo sé, porque es que no es así. Es una evidencia.
Sí, yo creo que me parece un muy buen cierre final, la mejora continua, la humildad, el no creerse sabedor de todo siempre y que es eso, que estamos en continuo cambio, mejora y continuo aprendizaje al final. Así que bueno, Jesús, muchísimas gracias. Por último, para terminar, quería que nos contaras un poquito dónde pueden escucharte, dónde pueden seguirte, qué estás haciendo ahora y bueno, una invitación, ¿no? a que puedan chafardear por ahí. Bueno, pues en las redes sociales, en donde más activo estoy es en Instagram, Jesús Onrubia González, con H, Jesús Onrubia. En YouTube, que tengo mi canal, donde podréis ver pues resúmenes de libros. No es el resumen total, son unos cuantos minutos donde yo simplemente comparto los tips, las cosas que más me gustaron a mí y que me podrían ser útiles. Pero bueno, que de ahí vais a sacar muchas cosas y vais a poder discernir si ese libro te interesa, si no, y meterle caña. Y bueno, pues a través de mi página web, jesusonrubia.com, podréis ver los cursos, presencial, el online, bueno, pues cualquier cosita me podéis escribir por privado y os informaré. Genial, pues apuntado queda. Muchísimas gracias, Jesús. Un placer y de verdad, un honor para mí tenerte aquí hoy. Muchas gracias a ti, Miriam. Espero que todo te vaya genial, que tengas muchas visualizaciones y con el podcast y que todo salga bien. Pues muchas gracias y a vosotros también. Gracias por estar un día más. Nos vemos pronto. Chao, chao.